Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Los Necios Podcast, en el cual hablamos del acontecer político-social a nivel nacional e internacional, junto a Gilberto Ríos, más conocido como El Grillo, y su servidor Marcio Zelaya. Los dejamos con el episodio. La firma de Santos y compañía, o sea, la gran cantidad de contratos que se le adjudicaron a esta empresa, que yo te voy a decir una cosa desde el punto de vista de la sociedad igualitaria que nosotros buscamos, ¿verdad? También tiene que ver con esa distribución de los contratos del Estado en diferentes empresas, pues, ¿verdad? Que tiene que ver con las licitaciones, porque combatir las prácticas monopólicas, que es a lo que conduce casi inevitablemente el capitalismo, va de eso, ¿no? De hacer una distribución equitativa de las licitaciones según las empresas que oferten, pero los oferentes acá siempre son los mismos, siempre son las mismas familias, que son dueñas además de los mismos medios de comunicación que atacan al gobierno, y entonces estamos hablando siempre de la misma élite y los mismos intereses. Entonces no puede ser contradictorio tampoco el Estado de Honduras de fortalecer, digamos, a los mismos sectores. Yo no digo excluirlos, pero tal vez no darles la exclusividad de todos los contratos del gobierno, claro, porque finalmente terminas fortaleciendo a tu propio enemigo. Sí, no es la idea, más con este cambio, con este proceso que nos ha costado durante 13 años casi. Sí, y que ha sido una lucha permanente en realidad desde el pueblo. Aquí tal vez un poco una reflexión. Los pueblos siempre luchan por sus derechos, ¿verdad? Por mayor justicia, tal vez por reivindicaciones particulares, pero este modelo evidentemente ha demostrado ser un modelo antipopular, un modelo que ha incrementado la pobreza en nuestro país, que ha concentrado la riqueza en pocas manos y que en definitiva no ha sacado a Honduras adelante, ¿no? Por eso siempre, más que hablar directamente de algunas familias y bancos, que me parece que es un trabajo, por cierto, que hace muy bien Milton Benítez, es hablar ciertamente del modelo económico que tenemos que cambiar, y de la posibilidad también de que como sociedad imaginemos otra forma de vivir en comunidad, otra forma de generar y distribuir la riqueza, ¿verdad? Que no es la que este modelo te provee. Bueno, me parece que esto de Jorge Aldana sí es muy sensible. Después de todo, esta es la capital política del país, ¿verdad? Aquí se genera una gran cantidad de la opinión pública a nivel nacional de lo que es el gobierno, ¿verdad? Es, por tanto, digamos, estratégico para la derecha atacar a Jorge Aldana. Yo no sé, por la información que yo tengo de la alcaldía, yo entiendo que se está avanzando mucho en la parte de la gestión, ahora vamos al tema de la inversión de las calles. Está este gran problema de los contratos, que justamente hoy también, Marcio, teníamos una discusión en el chat de la organización, pero más específicamente de la escuela de formación, porque bueno, decíamos, bueno, era un compromiso de campaña de la presidenta Xiomara eliminar los peajes, ¿verdad? Claro. Que tiene que ver también con esto de los contratos de las carreteras, ¿no? Que se firmaron durante el gobierno de la narcodictadura. Con la empresa COVID, creo que se llama. Exactamente, con la empresa COVID. Volvemos a las mismas empresas que nos han hecho tanto daño y que han estado en medio de todos los grandes escándalos de la construcción de infraestructura, pero que bueno, han sido los encargados, digamos, de la construcción de la infraestructura a nivel del país. Pero el ministro de antes INSEP, ahora CID, Mauricio Ramos, decía que se está revisando el contrato porque apenas han pasado 9 años y la concesión de la carretera está por 25 años, así que tendríamos que todavía estar 16 años más con la misma compañía. Y finalmente tuvo que ser la presidenta Xiomara la que mandara, ¿verdad?, a quitar ese peaje asesino que estaba ahí, a más de 10 víctimas mortales en los últimos años, por una colocación equivocada, que me parece también una confesión de la falta de capacidades de estas empresas de identificar correctamente los lugares donde deben ir estos peajes, ¿no? Porque incluso se advirtió desde el primer accidente que la pendiente y que la característica de la recta que conduce a este peaje pues no era la óptima para tratar de mantener esa, digamos, de que fuera seguro pues ese punto de control. Y fíjate que en los medios tradicionales, en los medios de comunicación más fuertes, se ha dado el imaginario social de que el culpable es el conductor de los transportistas, más que todo por no estar más pendientes, no ser precavidos. Y la cuestión es, bueno, ayer estuve escuchando a uno de los dirigentes del transporte, o sea, vienen desde grandes tramos, desde Guatemala hacia Honduras, son grandes recorridos, y también estuve escuchando en algo técnico que las placas de los frenos se queman cuando frenan demasiado, entonces eso hace que un accidente de esa magnitud sea mucho más probable, dado que los peajes interrumpen ese flujo de
del tráfico, y más son camiones completamente cargados, se les hace muy difícil frenar. Pero además sobrecargados también, Sobrecargados, porque además también. no hay como un, o sea, ese peaje no es un control de la carga, no es un control de las capacidades, Solo es para quitarle el billete. solo es para cobrar la calle, es todo. Una Pero calle que es pública, estatal. Pero viste que hubo también una, bueno, está privatizada, ¿verdad? No es pública. Ahora está privatizada. Ahora. Sí, está privatizada, con las concesiones está privatizada. No, pero viste este accidente que hubo en Estados Unidos de un cubano descendiente, por cierto, ¿verdad? Que atropelló una familia, mató a una familia, pero al final le habían dado como, no sé, como 100 años de pena, después se la disminuyeron a 15 por una gran presión que hizo sobre todo el sindicato de transportistas de Estados Unidos. Pero también mostraron lo que es la infraestructura vial de Estados Unidos, que obviamente es envidiable, ¿verdad? Es una cosa Claro. a nivel primer mundo. Pero también el tema de que hay unas pistas de frenado, que son como pistas alternativas que quedan al lado de las carreteras. Y cuando no puede frenar, vos todo. Te metes a esa pista, es como una especie de grava. Entonces ahí se va frenando el vehículo, y eso no tenemos en el país, pues. Entonces, porque habría que ver si realmente, yo pienso que primero tienen que ser los controles. Soy ignorante del tema, solo estoy opinando desde afuera, con un poco de lógica. Entiendo que se tienen que hacer un poco de controles de toda la condición mecánica de estos vehículos, pero también mostrar alguna alternativa en caso de este tipo de emergencia, ¿verdad? Para evitar fatalidades, que es lo que ha motivado el cambio de esta caseta. Pero lo que insisto es que los compañeros se quejaban, decían, bueno, pero es un compromiso de campaña. Sí, es un compromiso de campaña, pero no, Xiomara no puede venir y quitar los peajes simplemente porque ¿quién mantiene entonces la carretera? El Estado de Honduras privatizó todo lo que fue mantenimiento de carreteras desde el gobierno de Calleja hace 30 años. No tenemos maquinaria, no tenemos personal, habría que subcontratar. No sé si al final eso saldría más caro, aquí sería especular, pero imagino que no es una cosa tan sencilla o que tenga que ver con la falta de voluntad política. Al contrario, yo creo que la manifestación ayer de Mauricio Ramos fue muy esclarecedora en cuanto a que hay una voluntad más bien de rescindir el contrato, claro, ¿verdad? Y pasar a otro tipo de administración. ¿Cuánto sería más o menos pagar por parte del gobierno para rescindir el contrato? Como 100 y algo, ¿no? Sí, también ese es el otro gran problema, ¿va? Con un Estado descapitalizado, vos tenés que estar pagando multas para poder administrar tu propio país, porque eso ha sido la lógica de la entrega de este modelo neoliberal que te tiene pues el país en manos de transnacionales y de capital privado y no de capital nacional. De 210 millones creo que pagarían como 100 y algo. Deberíamos haber buscado la nota, que debe estar como a mano, pero no. Es que no era tema, acuérdate que el tema era justamente el tema de del frente. De la alcaldía. De la alcaldía. Y primero la alcaldía. Sí, no, y bueno, ahora el Frente Cívico, que también vamos a referirnos a eso, pero es que había que hacer como algunos comerciales. Fíjate que ahorita, hablando de la alcaldía y de eso de los baches, ahorita salió un referente en contra de la alcaldía de Jorge Aldana, un chavo que se le nota que es de esos apolíticos, guaidorans, blancos privilegiados, que se llama Rashid, bastante pegado en Twitter, y este man está haciendo una campaña totalmente... Fíjate que no es tanto que es una campaña peligrosa hacia la alcaldía, sino que es graciosa porque lo hace con un nivel de, no sé, nada profesional, no tira argumentos, simplemente ataca por atacar. Bueno, él fue el que andaba tapando los baches con tierra, y ahora salió con una entrevista que le hace supuestamente a alguien con una entidad privada, por seguridad, supuestamente él, hablando sobre la concesión del 911, que hubo un relajo ahí, que viene de la tasa de seguridad. Más o menos entendí eso, que estaba él atacando al gobierno del por qué no se está haciendo esas cuestiones. Pero lo más gracioso es que, ves, porque amo internet y porque pago internet para ver ese tipo de situaciones, los internautas de Twitter descubrieron que la persona que él estaba entrevistando era a sí mismo, solo que le tapaba el rostro. Se tapaba su propio rostro. Para que digan que es otra persona. Entonces es increíble el nivel de cinismo que ha llegado los jóvenes
Bueno, yo no sé si estas campañas serán de iniciativa personal. Yo lo dudo. Porque acuérdate la cantidad de bots, por ejemplo, que hemos descubierto en Twitter y en redes sociales. O sea, cada vez que publicamos algo con la organización tenemos algunas veces hasta 100 respuestas y nos metemos a ver y son la mayoría bots. El 90% son bots y totalmente. El 10% son personas cachurecas así abiertamente atacándonos. Saludamos a Marvin Matamoros, el abogado Marvin Matamoros, que también nos dice, recordad que también hay temas de demanda si se elimina el contrato de manera unilateral, lo que estamos diciendo, ¿no? Que sí habría que buscar ahí, abogado Matamoros, si en el contrato se habla de este tipo de, digamos, de errores de construcción en el que se pudiera, digamos, argumentar pues el hecho de romper el contrato o de eliminar el contrato. No sé cuál es la figura ahí, pero sí, evidentemente hay que trabajar en eso porque queremos salirnos de ese modelo privado de concesiones que ha entregado los bienes de Honduras y sobre todo, como me lo dijo una vez el presidente Zelaya, que veníamos justamente en esa carretera y que él mismo me dijo, yo este contrato lo firmé en mi gobierno, que fue a través de los fondos de la cuenta del milenio, justamente, que se pagó completamente y ahora y después se privatizó. O sea, era una carretera que era propiedad del pueblo y después se privatizó. También nos saluda Ernesto Enríquez, ¿verdad? Muy activo en Twitter. Está también Antonio Yunis como oyente, Tania Martínez de Coquimbo, gran compañera. Tania, sí, claro. Que estuvo en Radio Morazán hace algunas semanas. Además, hija de un dirigente histórico de nuestro país. De un mártir. De un mártir, claro. Saludamos a Tania, además muy activa ahora también. En redes no hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente. Y bueno, hay otras personas también conectadas. Eddie también dirigente de la organización, gran futbolista, me di cuenta el otro día. Y también Jorge Molina y Lord Sema, ¿verdad? Que aparece también conectado. Bueno, un saludo a todos y a todas. Estamos transmitiendo desde la capital con una gran tormenta en estas emisiones que pretenden ser semanales los viernes para hacer resumen de lo que pasa en el país desde una perspectiva necia y como decimos nosotros, a oídos sordos, palabras necias, ¿verdad? Totalmente. Muy bien. Sí, decíamos, Marcio, que esta semana pues había habido bastante movimiento político, bastante ataque contra el gobierno y queríamos un poco entrar en ese tema. Pero antes vamos a hacer un anuncio cultural, ¿verdad? Este sábado, 10 de septiembre, Día del Niño, por cierto. Un saludo a todos los niños de la patria y de la matria. Que va a haber un concierto de Siddhartha, ahora Sid, no sé si cambió el nombre porque antes era Siddhartha completo, ahora solo miro Sid. Bueno, que el vocalista es nuestro amigo Carlos Padilla. El fin de semana pasado estuvo, por cierto, con nosotros una maravillosa... Enriquecedor totalmente. Sí, una charla buenísima que se echó el Carlos. Sobre la Revolución Rusa. Sobre la Revolución Rusa, con un nivel de detalle que, bueno, yo creo que solo Carlos Padilla tiene esa capacidad en el país. Claro. Además que es sociólogo, como decíamos, es vocalista de una banda, es dirigente de una colectividad que se llama el Partido Comunista de Honduras, que no es propiamente un partido, pero sí es una colectividad que afirma esa convicción ideológica y que bueno, que sus letras tienen mucha creatividad y también mucho contenido social, pero también su música es extraordinaria, tiene un equipo de músicos bárbaros, sí. Son muy encantadores todos, por cierto, buenos amigos. Este sábado nos vemos en el Centro Cultural Bambú, que queda a una cuadra de Azonplafa por la calle de la Alameda. Y la entrada cuesta 150 infelices pesos, como decía un amigo colombiano, para tratar de dar la impresión de que era menos. Bueno, 150 lempiras duelen, pero no duelen cuando uno escucha un concierto de Sid, ¿verdad? Sí, no, totalmente de acuerdo. Bien, entonces mañana nos vemos ahí en el Centro Cultural Bambú. Y bueno, continuamos hoy sí con el tema, comenzando con el tema de lo que fue la campaña de esta semana. Vimos aparecer en medios de comunicación, lo habíamos visto antes, Marcio, la semana pasada. Viste que la primera vez que intentamos hacer el podcast, esa semana había salido la gente de la Asociación para una Sociedad Más Justa, la ACJ. La ASJ, que ha sido pues de los principales defensores de la dictadura, que ha acompañado todos los proyectos de la dictadura y que pues evidentemente están completamente quemados, a pesar de que aparecen ahí otras figuras. Ya no aparece Carlos Hernández. Ya no sale el gordito de Omar Rivera. Omar Rivera tampoco. Carlos Hernández. Pero mandan a otros jóvenes, por cierto, algunos de ellos que han sido amigos incluso, ¿verdad? Porque han mantenido posturas críticas, pero siempre con ciertos límites, porque al final de cuentas responden a una estrategia norteamericana. Lo señalábamos hace 2 semanas. Hoy ha aparecido
Romeo Vázquez Velázquez, ha aparecido. Marlene también, Alvarenga. Marlene Alvarenga, O sea, que imagínate no mira el nivel de la coordinación de esa frente. Para quienes no lo recuerdan, fue la que le quitó el PAC a Salvador Narrala, ¿verdad? Que era evangélica, recuerdo, y que también estaba vinculada con un militar, ¿verdad? Creo Sí. que, o con un policía. Militar, creo que fue. Y también... no recuerdo. La doctora Mazariegos también nos comenta aquí, Roberto Peralta, que está también aquí en la transmisión. Está expectante, Sí. tío. pero también estaba Roberto Isaías Barahona, el que fue jefe de la Junta Militar, pero había otro personaje. No, pero algo más quería yo, decir de Marlene, que también además de ser evangélica, bueno, falsa evangélica, ¿verdad? Porque el evangelio y el cristianismo no es eso, pero estaba también ella vinculada al tema de los cachiros, ¿no? Había un vínculo ahí entre su iglesia y los cachiros, ¿se acuerdan? Había sí, está casada con un policía, creo. Bueno, pero estamos hablando ya estamos viendo de dónde vienen los orígenes de los coordinadores de este frente. O sea, Romeo Vázquez, un militar asesino totalmente, el que coordinó el golpe de estado. Marlene Alvarenga, que está asociada con una pandilla de nuestro país. ¿Entre quiénes otros más estaban? Isaías Barahona, que fue de la Junta Barahona. de comandantes, esta doctora Mazariegos, que menciona Roberto, que no la ubico yo en el mapa político, pero lo que quisiéramos caracterizar era que le quedan... Ese es Isaías Barahona, el que aparece ahí centralmente. Con él me tocó, yo no sé por qué Renato en realidad me invitó a discutir con dos generales. Me sentía yo con una barra, con 2 barritas también, o con 4 estrellas. ¿Cuántos que tienen? No sé, yo no conozco de rangos militares, pero me invita con 2 ex generales. ¿Sentías que cuando salías del foro te iban a encapuchar? Y te Sí, iban a tirar a la montañita? mínimo, pero además un tema político también. Mira cómo estaremos en el país, ¿verdad? Que un tema eminentemente político y de democracia lo tienen que discutir 2 ex generales. Sí, 2 exmilitares. De ahí te da, y bueno, y además 2 militares golpistas y apoyadores de fraudes. Totalmente. Y apoyadores de gobiernos ilegítimos. Entonces, desde ahí también la calidad de lo que le ha quedado a la derecha, que a mí me parece también bastante... O sea, es un retrato de cuerpo completo de quién es la oposición al gobierno. Sectores ultraconservadores, sectores reaccionarios, sectores de derecha, sectores que representan el sentir y pensar, pues, que de lo que fue el golpismo y de lo que es la oligarquía, ¿verdad? Entonces, si con eso se va a estar defendiendo la oposición, si con eso va a estar atacando a la oposición, yo creo que desde el momento en que los ves quedan en un completo desprestigio. Pero además, esta semana, además de la SJ, ha salido nuevamente, ¿verdad?, el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, y también el día de ayer, de madrugada, me tuve que atorar un tuit ahí que casi me ahogó, que fue volver a ver al señor Jorge Illescas, con el que por cierto un tiempo fuimos amigos, diciendo que Cristina Fernández de Kirchner era una gran corrupta y que además el atentado que sufrió, que condenamos, por supuesto, aprovechamos para condenar el atentado, había sido pues una cosa fabricada, y que a pesar de que ya las investigaciones demuestran que se tratan de 3 personas, hoy salió el tercer implicado, de niveles bastante populares. Estamos hablando de las personas que vendían algodón de azúcar cerca de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, que eran militantes de agrupaciones neonazis, ultraconservadoras, y que, bueno, se armaron para asesinar a la vicepresidenta de Argentina. Y a pesar de todas esas pruebas, pues la derecha sigue diciendo o tratando de acuñar esta versión de que fue un autoatentado para levantar el perfil, ya que Cristina se encuentra ahora bajo persecución judicial porque supuestamente es una persona muy corrupta. Entonces Jorge Illescas decían ayer en una entrevista en Radio América que hasta máquinas de contar dólares se habían encontrado en la casa de Cristina, siguiendo completamente el guión, ¿verdad?, de la derecha latinoamericana, y tratando de minimizar el tema del magnicidio, del intento de magnicidio que fue ayer. Entonces, pero estos personajes yo los quiero mencionar porque, bueno, don Jorge fue en un momento muy cercano, te cuento, al Partido Comunista de Honduras en los años 80, luego, bueno, de extirpe liberal, pero luego, pues, una vez, voy a contar mejor la anécdota completa, una vez me lo encontré en un bar de Tegucigalpa que se hizo muy famoso antes del golpe, que era Cinefilia, y posteriormente el golpe también sobrevivió unos años. Sí, eso fue hace 13, 14 años. Y era crítico del gobierno del presidente Zelaya, pero cuando comenzábamos a hablar del gobierno, la verdad es que
¿Sabes a qué rostro me recordaba para conectar un poco con las nuevas generaciones? Aquí. Al de Palpatine, el senador. Cuando viste cuando Yoda lo descubre que es el que coordina el lado Que oscuro. es el Sith. Exactamente, pero te estoy hablando de la misma reacción, Marcio. Te estoy hablando de que de un segundo a otro enfureció cuando yo le mencioné al gobierno del presidente Zelaya, pero sí enfureció de exaltarse. Los ojos rojos. Sí, y casi saca rayos por las manos, igual que Palpatine. Pero sí, y a mí me sorprendió mucho, pero sí, eso es lo que recuerdo de él, que era fúrico con el tema del gobierno Zelaya y después muy contento con el golpe de Estado, ¿no? Y hoy parece que vuelve a la misma tarea. Habría que ver con quién está conectado, pero bueno, ya tenemos el elenco de lo que es la oposición al gobierno: Romeo Vázquez Velázquez, Isaías Barahona, Marlene Marenga, Jorge Yescas, y yo pienso que son, digamos, bueno, es un retrato de cuerpo completo lo que tenemos solo con ver esa foto, ¿verdad? De quiénes son, de quiénes representan y bueno, y qué alcance podrían tener. Lo vi muy débil a Romeo esta vez, en este debate que tuvo públicamente esta semana. Lo vi muy débil en la argumentación de que se está fallando en este gobierno. Evidentemente es un aparato fabricado, pues entonces... No, totalmente. Y fíjate que ahorita me acordé de un tweet que hizo el compañero Fausto Cáliz en contra de Romeo y de Julieta, que con qué nivel de moral podrían ellos discutir o criticar el gobierno si ellos fueron precursores, uno del golpe de Estado y el otro de la infamia dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues. Y totalmente de acuerdo con Fausto. Sí, cuando entraron los militares a la universidad a disparar, que hirieron estudiantes universitarios, ¿verdad? Violaron la autonomía de la universidad. Sí, más que eso, imagínate meter al ejército a la universidad. Sí, bueno, yo recuerdo la caricatura, no sé si fue de Chavestón, que salía el militar hablando desde la universidad diciendo: mamá, llegué a la universidad, entré a la universidad. un poco clasista también, ¿verdad? Porque los soldados, el nivel socioeconómico que tenían las personas. No, y que mucha gente en Occidente se mete al ejército, y digo Occidente porque es la parte, bueno, de las partes más deprimidas del país, porque ahí tienen una opción por lo menos, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que nuestro pueblo tiene muy pocas opciones de educarse, de salir adelante y tener alguna profesión, ¿no? Es fácil unirse al ejército. Al ejército, desgraciadamente. Esa es la realidad de nuestro país. Bien, ahora nos sigue escribiendo Tania. Saludos, Tania, pintora. Por cierto, ahí vemos siempre sus obras en Twitter. La pueden seguir con Tania Karina Mart. ¿Verdad? Excelente iniciativa de hacer esto en esta plataforma. Gracias, Tania. Todavía estamos tratando de mejorar. Vieron que se estabilizó el audio, eso para nosotros, y fue en la medida que se fue la lluvia. Pero bueno, vamos a tratar de seguir mejorando en la parte técnica. Igual, se va a subir a Spotify y a las demás plataformas de streaming. Yo creo que muy pronto a YouTube, porque ya arreglamos para grabarlo aparte. Muy bien. Grabando aparte, entonces el audio a nivel, como decimos, nítido, ya va a salir a nivel en las otras plataformas. Que bueno. Pronto, yo creo que mañana lo podemos subir ya. Muy bien, así vamos a hacer, Marcio. Los viernes el programa en vivo, los sábados podemos transmitirlo también en diferido y tenerlo también a disposición, sí, ¿verdad? Para cualquier momento. Para que la gente lo quiera volver a escuchar, y ahí vamos a estar. Eso sí, que hay que mejorar la calidad, por supuesto, del guión. Que no somos profesionales en esto, pero... No, pero es parte de la dinámica. Sí, bueno, ir creciendo, ¿no? Ir creciendo también en la medida que los compañeros que escuchan pues nos apoyan con sus participaciones y también quieran opinar. Podemos tener hasta invitados próximamente. También, y claro, imagínate, nosotros somos completamente insuficientes para tomar ese tema, pero bueno, o estos temas, digamos, pero bueno, este es parte del ejercicio. Saludamos también a Omar Mengíbar, el vicealcalde de San Pedro Sula, que se conecta a esta plataforma de Los Necios todos los viernes de 7 a 8, haciendo un resumen semanal de lo que ha sido la dinámica política desde una perspectiva marxista, y recordándole siempre la invitación. Tania quiere hablar. Adelante, Tania, si te podemos escuchar. Ahorita te voy a aprobar la solicitud. Bien, solo te decía, todos los sábados de 7 a 8, ¿no? Siempre pendientes de esta transmisión que pretende ese resumen. Tania, tu comentario, ya puedes hablar desde ahorita. Sí, muy buenas tardes, muy buenas noches. Quería decirles que me parece que esta plataforma es muy efectiva, porque estamos viendo pues que la lucha política pasa aquí, pues en Twitter. No deberíamos realmente quitar los ojos también de que
la estrategia no solamente debe de ser de defendernos, sino también de tener un plan estratégico y de mencionar y celebrar nuestras victorias como gobierno. Me parece que está muy bien que estemos utilizando a nuestros mejores cuadros como Gilberto, porque es un gran, o sea, las habilidades de poder debatir de la forma que lo hace él no los tiene todo el mundo, y es importante que lo utilicemos en conversaciones claves, pero que no se nos olvide de que tampoco podemos caer los que no somos muy buenos realmente debatiendo, caer pues en respuestas de defensa que aparezcan o que parezcan ser fanáticas pues de nuestro partido, sino que realmente que no quitemos los ojos de defender lo que estamos haciendo bien, porque cuando hablamos de lo que estamos haciendo bien, estamos exaltando los comportamientos que queremos que el resto de nuestro partido pues tome. Y que a veces cuando empezamos a defendernos con esa euforia y fanatismo, causamos más daño a nosotros mismos y nos estamos pues como que distrayendo, pues estamos siguiéndole la corriente a críticas vacías, críticas que ya sabemos de dónde vienen, y debemos de enfocarnos en eso. Pues si estoy haciendo mi punto claro, es de que no se nos olvide de que sí estamos haciendo las cosas bien y que tenemos más victorias que tal vez se han visto en Honduras en los últimos 40 años, y que eso es lo que debemos de hablar, de lo que estamos haciendo bien, de lo que estamos haciendo bien en todos nuestros campos, de todos los ministerios, de todas las partes del nuevo gobierno, y que no permitamos pues de que se nos quite que se dude que estamos haciendo las cosas que deberíamos hacer. Eso era todo. Perfecto. Muchísimas gracias, Tania, por esa intervención muy importante, Gilberto. Sí, yo todavía te estaba escuchando, perdón, porque tenía un delay, pero sí, muchas gracias, Tania, qué bueno escucharte también. No nos conocemos personalmente, pero como que nos conociéramos de toda la vida. Y bueno, Tania es hija de uno de los más importantes mártires de la lucha política revolucionaria de nuestro país, del mártir Fidel Martínez, fundador de la URP y el Movimiento para la Liberación Nacional, que fue asesinado por las fuerzas represivas de la doctrina de seguridad nacional de los años 80. Te agradezco también tus conceptos, Tania. Tratamos de mejorar siempre, ¿verdad? Y tratamos de ser siempre bien autocríticos. Los que van a la Escuela de Formación Política de los Necios saben que siempre es también una suerte de estarse señalando a sí mismo, ¿verdad? En lo que hemos fallado, en lo que creemos que fallamos, porque eso también es parte de la moral revolucionaria. Y bueno, sí, efectivamente tenemos esa obligación de exaltar todo lo que cuesta, porque también hay que decirlo, avanzar dentro de lo que ha sido la inercia del modelo neoliberal y todos los compromisos que ha tenido este Estado con los grupos de poder. Pues avanzar un pasito cuesta muchísimo, y esperamos que esa inercia que vayamos generando, como decía Tania, pues vaya marcando un poco el comportamiento social, porque toda acción estatal es también estructurante. Aquí ya me sueno casi como académico, ¿verdad? Un poco lo que dicen los sociólogos, pues que cada acción que viene desde el poder, así como en tu casa, cuando tu papá o tu mamá se comporta de una manera, o quien sea tu figura digamos de autoridad, un abuelo, una tía, con quien te haya tocado criarte, pues cada vez que hagas una acción es estructurante porque te enseña cómo comportarte. Lo mismo pasa a nivel de gobierno. Cada vez que el gobierno comete una atrocidad, bueno, imagínate en un gobierno narcotraficante todo lo estructurante que fue, ¿verdad? Para toda la sociedad ese comportamiento, ¿no? Porque ahora tenemos, bueno, hasta los niños quieren ser narcotraficantes porque es lo único que han visto y que la cultura del narcotráfico se ha impregnado. Exactamente. En el imaginario social. Sí, se creó desde el poder, pues. No, entonces, claro. Todos esos comportamientos debemos cuidarlos nosotros como revolucionarios, porque hay que mostrar cómo puede ser en cada uno de nosotros la nueva sociedad. Bien, estábamos en la parte ya un poco saliendo de lo que fue esta semana, nuevamente el surgimiento de estos actores del Frente Cívico por la Democracia, que es el refrito de lo que fue la Unión Cívica Democrática o los Camisitas Blancas, esta vez con más descarados, sin cuidar las formas. Estamos hablando de militares, golpistas, vinculados, bueno, Romeo Vázquez, hasta como le recuerda, por cierto, Ernesto Enríquez constantemente en el Twitter, pues hasta robacarros, ¿no? Eso está también en su historial, ¿verdad? No son personas que defiendan propiamente una doctrina, son personas que defienden un estatus, una comodidad. Claro. Y bueno, sí, en algunas partes ellos asoman el tema doctrinario ideológico, pero más que todo se sabe que están defendiendo privilegios y no tienen la moral para hacerlo. Entonces, sí, esto recuerda también lo que pasó en el 2009. O sea, 2 meses antes se habían organizado antes de dar un golpe de Estado.
Así es. Sí, O sea, efectivamente. es Ya de estar estaban, alerta ahorita. ya con estaban, ese ¿te acuerdas tipo que, de cosas, ¿no? que hacían campañas de leer la Constitución Claro. en plazas públicas? Así es. Bueno, vos sos de la generación que lo vio todavía bien joven, ¿no? Tenía 11 años. Imagínate, yo tenía ya 21, así que sí, ahí está la diferencia generacional. Pero bueno, a nosotros también nos parió el golpe, nos parió Somos el pueblo. hijos del golpe. Sí, nos parió el pueblo luchando en las calles. Y yo recuerdo siempre ese pensamiento de Carlos Marx a propósito que, bueno, nosotros creemos en las escuelas de formación, creemos en la cultivación, en la cultivar la conciencia, perdón. Pero también dice Marx que hay días de la lucha de clase que te enseñan más que 10 años de una escuela de formación. Entonces, efectivamente, ¿no? Ese golpe de Estado, y yo diría que el segundo momento de politización más importante de la última década fue la lucha estudiantil universitaria. Esos dos momentos realmente enseñaron mucho a este pueblo y enseñaron principalmente a los actores. A mí me alegra ver a muchos de esos dirigentes estudiantiles, hoy justamente que lo mencionabas, al propio Fausto Cálix, que es, imagínense, director de aduanas, ¿no? Y que está haciendo un gran trabajo. Que está haciendo un buen trabajo ahí, pero además ver cómo jóvenes tan... Bueno, que también el adultocentrismo nos ha hecho a nosotros ver como que los jóvenes no son capaces, pero sí lo son, y sobre todo aquellos que tienen conciencia y se la han forjado a través de la lucha. Claro. Bien, bueno, sí, el tema nacional fue ese. No sé si habrá otro tema también nos pueden sugerir, ¿verdad? Sí. Algunos elementos que discutir. Tenemos en la agenda el tema internacional. Esta vez lo vamos a dividir en dos partes porque ocurrieron dos cosas importantes esta semana. La primera, lo del plebiscito constitucional, que la derecha daba brincos en un pie porque habíamos perdido la izquierda, ¿verdad? Y con unos comentarios sin conocer el contexto real de lo que pasó en Chile. Sí, fíjate diciendo que no, que el pueblo chileno votó por un rechazo a la constituyente, que no sé qué. Y fíjate que yo en el frente a frente que invitó Renato, porque él estaba celebrando la derrota, por supuesto, me di el tiempo, bueno, casi no me dieron tiempo, pero me di el tiempo de tratar de hablar un poco de la historia de Chile, porque es que la historia de Chile está muy vinculada a la izquierda latinoamericana. Claro. Porque fue el triunfo de Salvador Allende. Primera vez que democráticamente, 70, sin armas, llegó un presidente abiertamente de izquierda. Pero además en una época donde la izquierda se planteaba la lucha militar. Claro, con la Operación Cóndor. Acordate que acababan de asesinar al Che en octubre, en Bolivia. En 67. Sí, estaba todavía persiguiéndose, por ejemplo, los Tupamarus en Uruguay. Sí. Ya comenzaban los conatos, no en los 60, en los 70 comenzaban los conatos de persecución y desapariciones en Argentina, que no fue hasta 1976 que se puso, digamos, realmente crudo. En América Central ya había el FPL en El Salvador, ya se había fundado el Frente Sandinista de Liberación Nacional también. Bueno, la guerrilla guatemalteca, que era la guerrilla más vieja también de América Latina, venía desde los años 50, y entonces todas esas experiencias militares nos comentaban, por cierto, unos sandinistas, en una conmemoración del Frente Sandinista, una de sus principales dirigentes en este momento, no recuerdo su nombre, qué pena. No, del Frente Sandinista. Del Frente Sandinista. Sí, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero decía, nosotros éramos impopulares porque con el triunfo de Allende se abría esa posibilidad de que se ganaran las elecciones, el poder mediante el tema electoral. Entonces, dicen que en Cuba Fidel andaba embelesado con Allende, sí, ¿no? Incluso está la famosa visita de Fidel a Allende, que duró como 3 semanas, y la gente decía, bueno, ¿y este cuándo se va a ir? Y Fidel recorrió todo ese país que es tan largo, ¿verdad? Que por cierto era un país en aquel momento de menos de 9, 8 millones de habitantes, hoy tiene 19 millones de habitantes, tampoco es un país por lo menos poblacionalmente tan grande. Sí. Y pues sí fue una influencia importante en América Latina, y no obstante, en esa misma visita Fidel le regaló una K-47 a Allende, decía, para mi compañero de lucha, Salvador Allende, que fue con la que murió combatiendo. Y no sale una foto con el casco. Con el casco y la ametralladora, justamente, ¿verdad? Combatiendo desde el Palacio de la Moneda cuando el golpe de Estado del 11 de septiembre. Del verdadero 11 de septiembre. Bueno, que es este domingo. Sí. A propósito, ¿no? Casualmente. Casualmente este domingo. Entonces, bueno, Chile vuelve a la memoria de 1000 maneras. Además, nosotros nos vimos como receptores, como muchos países de América Latina, como receptores de lo que fue el exilio chileno. Algunos de ellos, muy pocos, se quedaron aquí, otros los corrió la dictadura, luego de que se dio el golpe de Estado, creo que era el 73, y bueno, nos quedamos sin la posibilidad de seguir intercambiando con muchos de ellos, pero
conocimos la experiencia, quiero decir, pues de muy cerca por personas que habían vivido también en ese golpe de Estado. Mi papá recordaba mucho lo que fue el exilio chileno y lo que les tocó a ellos como FEU en aquel momento, como Federación de Estudiantes, atenderlos y acompañarlos. Aquí también estuvieron algunos directores de cine que, por cierto, dejaron un legado, aquella famosa película Utopía, que ustedes la pueden encontrar en YouTube, donde actúa, por cierto, personajes como Germán Leitzelar y también como Gilberto Ríos Padre, ¿verdad? Y otros actores, pues sí, reconocidos como Eduardo Bar o como... ¿cómo se llama? El papá de Hermes Reyes, sí, pero también está Saúl Toro, ¿verdad? O sea, son de los grandes actores del teatro hondureño, y que fue una película dirigida por un chileno. En ese mismo momento no me acuerdo, tal vez alguien de las redes nos puede ayudar, si no, bueno, sí, continuamos con el programa, con el tema de Chile, porque lo de Chile es complejo de entender, ¿verdad? Muy Luego, complejo. Después del 73 estuvieron presentes personalmente los Chicago Boys, ¿verdad? Los Milton Chicago Friedman, Boys, sí. que fuera de los que opinaba que había que privatizar todo. Ustedes recuerdan aquel famoso discurso del menemismo en los años 80, que hay que decir que el menemismo viene del mismo peronismo, ¿verdad? Pero del peronismo de derecha, que decía los 10 mandamientos del peronismo, y es que si una empresa queda en manos del Estado, demasiadas empresas habrá en manos del Estado. Es decir, tenía una forma totalitaria de ver la privatización, y en Chile los Chicago Boys tenían esa misma tesis. De hecho, los Chicago Boys llegaron a decir que lo único que no privatizarían serían algunas carreteras, el ejército y algunos juzgados. Solamente. Solo eso. De ahí todo lo demás podía ser privado, ya más cercano a esta versión de los libertarios, ¿verdad? Que no quieren Claro. Estado para nada y quieren que todo sea libre mercado. Y que bueno, gracias, bueno, eso, ahorita que mencionas con lo de los libertarios, el caso, bueno, y volvemos otra vez, damos pasos atrás con lo de Cristina. En Argentina la clase media, como es bastante fuerte, se dan estos movimientos, el nacimiento de estos movimientos libertarios, que la verdad que preocupa, y más que todo en jóvenes, totalmente. Y aquí no se da tan fuerte. He visto varios movimientos acá, pero no se dan fuertes porque la clase media no es tanta, es muy reducida. sí, la clase media es esa clase aspiracional, pequeño burguesa, Ajá. ¿verdad? Que mira hacia arriba y no mira hacia abajo, que cree que lo puede lograr y se le va la vida entera tratando de acumular. Me recuerda aquel famoso poema de Silvio Rodríguez que dice: vaya con suerte quien se cree astuto, porque ha logrado acumular objetos. Pobre mortal que desalmado y bruto, perdió el amor y se perdió el respeto. Esa es la visión, ¿no?, materialista, claro, de esta clase, que no tiene pues una valores, sino que tiene ese deseo de la materialidad. Y que también, recordando a Martí, que siempre lo tengo presente, siempre lo tenemos presente a Martí cuando dice: poco por dentro tiene el que mucho por fuera necesita, ¿verdad? Sí. Uno de sus versos sencillos. Entonces, esa clase media es la que opta por estas opciones radicales. Allá uno de los referentes es el llamado Milei, ¿verdad? Que ahora mismo es congresista, sí, es una vergüenza. De acuerdo. Y que cayó, como nos comentaba René Hernández, que le mandamos saludos hasta allá a España, pero que parece que dio unas declaraciones donde decía que uno podía perfectamente vender un riñón y que eso debería ser parte de tus libertades. Después como que se quiso retractar, ¿verdad? Porque no podemos llegar a tanto liberalismo, a tanta... Actores como Milei le hacen un daño increíble a la política en general. Sí, lo viste en la... Es no demasiado. sé si lo tuviste oportunidad, yo lo vi en Twitter manifestándose por lo de Cristina y decía, bueno... No, o sea, condeno el atentado, pero debemos condenar el atentado de todos, tratando de diluir un poco el hecho político, diciendo, sí, que todos merecemos el mismo nivel de atención, pero es pura demagogia política de estos sectores que son libertarios y que abogan por un estado anárquico donde las empresas... Anarcocapitalista. Es el anarcocapitalismo, justamente, donde las empresas sean las que dominen y no exista Estado. Solo el mínimo de Estado para legitimar sus propiedades. Para defender la propiedad privada, pues. Exacto. ¿Verdad? Que eso es para lo que siempre ha querido la clase dominante, los Estados. Creo que Tania quiere hablar otra vez. O sea, adelante, Tania, si nos adelante, quieres compartir, Tania. Te escuchamos. Quería decirles que a mí me parece o sea, es fascinante escucharlos hablar de esto, porque yo creo que específicamente en Honduras y el hecho que viví en Cuba de niña y en Nicaragua en momentos en que acababa de triunfar la revolución sandinista, aprendí, pero en general me enseñaron muchísimas cosas en cuanto a cómo construir una sociedad nueva. Pero yo creo que lo que pude apreciar después de haber vivido en Nicaragua, en Cuba y un tiempecito en Venezuela, es de que en Honduras, para poder entender a dónde estamos hoy y lo que hemos caminado en estos últimos 60 años,
yo creo que es interesante entender a dónde está Argentina, porque yo creo que Argentina y Honduras tienen dos cosas muy, muy en común, y es el hecho de que la clase media en estos dos países es la que va a hacer cambios. O sea, a diferencia de lo que se vio en Nicaragua, que hubo toda una organización obrera y vimos pues que fue un levantamiento total del país. Eso no ha sucedido en Honduras de esa magnitud y en esa magnitud. Y para poder entender nuestras raíces hondureñas, Gilberto, a mí me fascinaría que agarráramos un día y empezáramos a estudiar cosas que se vieron en la Unión Soviética. Cuando vimos que Stalin solidifica pues lo que empezó Lenin. Y hay muchísimas cosas que sucedieron específicamente en esa época de Stalin que yo creo que aplica a lo que vamos a ver que sucede en Honduras en estos próximos, yo diría que hasta 10, 15 años, porque recuperarnos de lo que ha pasado en Honduras no va a ser realmente, o sea, para un presidente que pueda hacerlo en 4 años o en 8 años. Hay muchísimas cosas que para poder solidificar una línea de izquierda y una línea más sensata realmente que sea aplicable a esta generación nuestra, tiene que ser realmente verdaderamente de nuestros tiempos, ¿me entiendes? Hay mucha gente que, como nosotros, por ejemplo, si aquí entrara una persona que jamás se ha sentado en una clase de marxismo, realmente se estarían riendo, no podrían entender de qué carajo estamos hablando, porque hay muchísimas cosas que la gente relaciona de ser marxista-leninista, inmediatamente se ponen a pensar en la Unión Soviética, ¿no es cierto? Entonces hay tantas cosas que realmente sí aplican en la realidad nuestra en Honduras, pero hay cosas que son específicamente reales de lo que está pasando ahorita en Honduras y quiénes han sido los hondureños en el contexto centroamericano y latinoamericano en todas estas revoluciones. Y hay tantas cosas que han sido deliberadamente borradas de la historia de estos países que han triunfado, en los cuales ni siquiera se menciona quiénes fuimos nosotros. O sea, muchas de las gentes con las que yo crecí a mi alrededor fueron integrales en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fueron parte de ya sea la gente de la PROLE o del GPP o de los terceristas. Esas organizaciones se formaron en Honduras, se formaron en Comayagüela, en San Pedro, en Ceiba. Entonces, todo eso, nosotros estuvimos metidos en todo eso. O sea, en el lomo de los hondureños han pasado muchísimas cosas que no se habla hasta este día. Y es importante que sepamos el porqué. Gracias con esa participación. Sí, gracias Tania por esta nueva contribución. No sé si no la escucho. Es que yo tengo un delay. Sí, no, dale, sí, ya, sí. bien, sí, gracias, muchas gracias, Tania. Decirte que yo soy bien ortodoxo, por lo menos yo. La escuela de formación intenta ser ortodoxa, pero es bien heterodoxa en realidad. Pero, y la idea que planteas de la clase media es un tema bien delicado, porque sí es cierto, ¿verdad? Los máximos dirigentes de las grandes revoluciones, la gran mayoría venían también de sectores de clase media, incluso algunos de clase media alta, pero eso también ha sido como un comodín de algunos para expresar su aporofobia, que no es tu caso, obviamente, ¿verdad? Sino de decir, los pobres no pueden por sí mismos. Y recordemos que el principal componente de una revolución es la participación de las masas populares, ¿verdad? En respaldo a los grandes proyectos políticos. Y de las masas populares, en las últimas 2 décadas de América Latina, tenemos 2 exponentes que a mí me parecen extraordinarios. Uno es, por supuesto, el presidente Evo Morales, porque es un presidente que viene realmente desde abajo, que viene de la lucha cocalera, que es indígena en un país tremendamente racista, una estructura que, bueno, vos conocerás muy bien y que todos recordamos cómo ha sido Bolivia, cómo fue para los años 60 y pico, o 67, cuando mataron al Che. Bolivia había tenido en 177 años de constitución, había tenido 141 golpes de Estado. Yo sé, o al revés. A ver, sí, en 141 años de constitución, perdón, había tenido 177 golpes de Estado. Al revés, porque yo saqué el promedio y salían a menos de 0.7 años por gobierno. Entonces, era el país que menos gobiernos democráticos había tenido en América Latina en toda su historia. Y por eso su atraso, ¿verdad? Bolivia era la Honduras de Sudamérica, para ponernos como referente de lo pobre que era, ¿no? Sí, totalmente. Y el otro, pues obviamente el presidente Nicolás Maduro, que viene a ser conductor del metro de Caracas, ¿verdad? Sindicalista, y que termina siendo pues el gran
dirigente político, ¿verdad? Tan vilipendiado y tan acusado y tan estigmatizado por sus formas, y también los venezolanos son caribeños, son espontáneos, tienen una cultura muy especial, y es un tipo brillante, ¿no? Y que viene pues también de las clases populares. Yo te digo que entiendo perfectamente tu comentario, pero que algunas veces se puede caer en el riesgo de estigmatizar al pobre y decir el clase media es la alternativa o el clase alta es el que ha liderado procesos, y no necesariamente ha sido así, ¿verdad? Pero sí sé que no lo decís con esa intención. Bien, nos quedan 7 minutos, Marcio. Quisiera cerrar un poquito con lo de Chile, siempre, y tal vez comentar lo de Gran Bretaña con mucha distancia, porque reina. En realidad... ¿Cómo? Lo de la reina. Lo de la reina Isabel. Que no le dejó nada a la plebeya, fíjate, no le deja nada a la nuera. A la nuera. Son malas relaciones familiares. Sí, totalmente. No, y lo que me da risa son los memes que han salido en el entorno de Lady Di, esperándola. ¿En el cielo o en el infierno? Cualquiera de los dos, esperándola, pero con una mirada de odio, porque siempre se especuló. Fíjate que quien me pasó a mí, por cierto, un recorte de una prensa internacional en 1997. ¿Cuándo fue que murió la reina, la princesa Diana? No recuerdo. Pero cuando falleció don Rigoberto Padilla Rush, estaba con vida todavía, me acuerdo que me acercó un fragmento de un periódico donde decía que ya se estaba hablando de que había sido un veneno de contacto el que le habían puesto al chofer que la conducía. 31 de agosto de 1997. Imagínate, sí, porque don Rigoberto falleció un 20 de octubre de 1998, o sea, un año antes de su fallecimiento. Vivió esa experiencia de la muerte de la princesa Diana, que era como el rostro social y alegre de la corona británica, pero que sí parecía que hubo ahí como mano peluda, ¿verdad? Como que la doña no le gustaba a su nuera y pues se deshizo de ella. Pero bueno, quiero terminar con la Chile, aunque me queden 6 minutos, vamos a hacer la fuerza. Solo quiero decir que Chile vivió desde aquel golpe de Estado del 73 hasta el 90 una profunda dictadura militar que acabó con todas las formas de organización social. Yo fui, la única gráfica que llevé también a frente fue una que se demuestra que todo el periodo de la dictadura de Pinochet fue un fracaso económico tremendo. El Producto Interno Bruto. Todo, sí, el Producto Interno Bruto estuvo muy por debajo de la media latinoamericana. O sea, ya es algo más bajo. Sí, imagínate eso. De lo bajo más bajo. Eso es bastante, y que solo empezó pues su supuesta prosperidad económica después de los 90, pero ya el 82 habían aprobado esa constitución, que conste, también quiero hacer esta relación, tiene los mismos 40 años esa constitución que tiene la nuestra, que fue producto en el caso de Honduras de un pacto de élites y que garantizó pues la concentración de la riqueza como la conocemos, pero que también... en el 82, cuando asumen los liberales, fueron 2 periodos, bueno, ahí donde fue asesinado justamente el padre de Tania, y más de, según don Rigoberto Padilla, más de 1,000 hondureños fueron asesinados políticamente, fueron asesinatos políticos durante esa década, más de 1,000. Época oscura. Sí, por la doctrina de seguridad nacional, que estaba, Eduardo Becerra Lanza, o sea, los grandes exponentes, sí, ¿verdad?, totalmente, de la lucha popular de nuestro país de esa década, que por cierto, estaban los liberales, quiero aclarar eso, estaban los liberales en el poder, ¿verdad? Pero como estos países siempre independientemente si son liberales o cachurecos, lo que han gobernado son los gringos y los poderes fácticos, ¿no? Pues ellos implementaron la doctrina de seguridad nacional, le dieron mucho poder a los militares, y luego con el consenso de Washington, que no, el gobierno de Callejas, como dicen algunos, no es que Callejas los dejó entrar, no, bueno, fue el consenso de Washington, con el que además comenzó ya el periodo más crudo del modelo neoliberal y la profundización pues de la reforma estructural que dejaba desprotegidas a grandes cantidades de hondureños y hondureñas, y que nos llevó nuevamente a la pobreza. Y en esa década, además, para nuestro país surgió el fenómeno de los quiebrabancos, y también esta conformación de lo que son de estos bancos, que Milton los dice con nombre y apellido, de los Atala, de los de Banco Atlántida, y que por cierto también el maestro Marcelino Borjas nos recordaba que en esa época fue cuando él tuvo una entrevista con Paul Vinelli, presidente del Banco Atlántida en ese momento, sí, del Banco Atlántida en ese momento, que le dijo que bueno, la economía del país no se reflejaba el circulante que había con la producción que había 4 veces más circulante que producción, que ya era el primer síntoma de la invasión del gran capital narcotraficante, o sea, de lavado de activos en el país. Hoy esa cifra se ha multiplicado muchísimo, sí, porque los bancos se encargaron justamente de trabajar en ese rubro y fueron los que constituyeron la nueva oligarquía de Honduras, que es a la que Milton se refiere con tanta frecuencia, ¿no?
y que nosotros debemos estudiar porque es prácticamente el origen de la sociedad tan injusta que tenemos, sí. Y también es lo que llamamos oligarquía, que son los que tienen los alianzas con los capitales transnacionales perversos, porque hay capitales transnacionales positivos que hacen inversión normal y quieren respetar la ley y pues sí, generar capital, que los marxistas también no creemos mucho en eso, porque quien genera capital es el trabajador, pero bueno, no esos niveles de explotación y de expoliación de nuestros recursos. Como cuando te dicen, no, es que el empresario es el que arriesga, sí. Es que no sé qué. Sí, eso es la ideología liberal así más pura, ¿verdad? Sí. Y nosotros no militamos esa línea, pero sabemos pues que así se constituyeron en ese grupo económico que hoy domina el país. Bueno, y Chile intentó avanzar sobre aquella gran lucha popular de los estudiantes, aquel estallido social que se dio por las condiciones del neoliberalismo y también que generaron después la pandemia, pero como lo indicó justamente el presidente Nicolás Maduro esta semana en una locución que tuvo sobre el tema, se fue mediatizando la lucha, no exactamente los que llegaron a representar a la Asamblea Nacional Constituyente venían de ese proceso de las calles, hubo mucha representatividad en ese tipo de democracia y no en esta lógica de la democracia participativa y protagónica que promueve la experiencia bolivariana, por ejemplo, que nosotros aplaudimos y abrazamos plenamente. Totalmente. Que es el pueblo actuando, ¿no? O lo que en Nicaragua le llaman el pueblo presidente, ¿no? Juventud presidente, también hay unas expresiones ahí que es justamente las capas populares gobernando y decidiendo e incidiendo en el destino de sus propios países. Entonces, en Chile fue eso, cada vez se fue diluyendo más y además fueron atrapados por lo que nosotros llamamos los sectores liberales de izquierda, de esa ideología de izquierda liberal norteamericana, que ponen al mismo nivel, digamos, la lucha de clases con los derechos de la diversidad. Y entonces aquí entramos en contradicción porque los derechos de la diversidad son derechos importantes que nosotros abrazamos y compartimos y luchamos por ellos, pero que no representan los derechos de las mayorías y no son los trascendentales. Y también fue por una línea que te quiso atacar Fernando Andoray mediante ese argumento. Sí, porque hablan del aborto, pero ellos vienen de la lógica conservadora de esos temas, ¿verdad? Pero fíjate que quien lo explicó muy bien, y quisiera con esto cerrar, fue el compañero Eric Martínez. Igual hay tiempo. Eric Martínez, no hay tiempo, tenemos que cerrar a la hora. Empezamos a la hora y cerramos a la hora. Solo decirles que este compañero Eric Martínez, que ha sido dirigente del movimiento de la diversidad sexual en nuestro país, nos dijo una frase, un análisis maravilloso cuando nos dijo: nosotros como diversidad el principal problema que tenemos es la pobreza, ¿verdad? O sea, claro que está el marginamiento, claro que está la estigmatización, claro que está la persecución por ser de la diversidad, pero como todo hondureño, pues el principal problema es la pobreza, pues entonces nos quieren estigmatizar con que nos queremos casar y lo que nosotros queremos es tener oportunidades laborales y una vida digna, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sintetiza muy bien lo que queremos decir cuando no se pueden equiparar los derechos liberales con los derechos de las grandes masas, ¿verdad? Y entonces eso también causó mucha confusión en Chile. La gente creía que estaba votando por la reelección, por el aborto, porque los gays se casaran, y entonces toda esa campaña que impidió que fuera un movimiento posmoderno que hay exacto. En Chile. Todo eso es el posmodernismo que tanto daño le ha causado a las luchas populares latinoamericanas y que nos genera un gran desenfoque pues de estos procesos de lucha. Mañana de 3 a 5 de la tarde en Casa Morazán con Carlos Turcios, el abogado Carlos Turcios va a estar hablando del Morazán revolucionario, ese es el tema de mañana. Todos los viernes, gracias Marcio por esta oportunidad maravillosa que tenemos, gracias Tania, Ernesto, Stacy, coordinadora del módulo 1, Alejandra Ranskov, creo que es, no estoy seguro, compañero Antonio Yunis, Rose, Gaby y todas las demás personas que están conectadas, a ver si no se me quedó alguno por fuera. Pues este va a ser el ejercicio de todos los viernes. Gracias Marcio nuevamente por esta posibilidad, porque vos sos aquí el técnico, el que es competente de montar este pequeño estudio así casi guerrillero. Me siento como que estoy en Radio Rebelde. ¿Cómo se llama? Radio Venceremos. Radio Venceremos. Sí, de El Salvador. Sí, y bueno, que era hasta en una cueva transmitía qué nivel. No, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon hasta el final. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Los Necios HN, en Twitter como lo están escuchando ahora, en Facebook, en Instagram también estaremos con una nueva dinámica en las redes sociales para que la comunidad necia sea más grande. Y recuerden que mañana también esperemos que subamos el episodio
completo en las diferentes plataformas de streaming, ya sea Spotify, iTunes y posiblemente en YouTube. Así que estén atentos si lo quieren volver a escuchar. Estén pendientes de todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Y nada, hasta la próxima. Venceremos, necedad. Abrazos. Que la pasen muy bien este fin de semana. Nos vemos en el concierto. Sí. Vale, más que